Bienvenido a la casa del Señor, a la familia Jesús vive hoy. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor por su bondad y su gloria maravillosa? ¿Cuántos alaban al Señor de todo corazón? Así que en este momento vamos a juntos a ir inmediatamente a la palabra del Señor, y quiero que usted abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 17, del verso 24 en adelante. Vamos a estar leyendo esta palabra. Gloria al Señor, y que en todo el Señor pueda hablarnos de una forma especial y poderosa. Gloria a Jesucristo. Libro de Lucas, capítulo 17, verso número 24 en adelante, leemos esta palabra. Y dice las Sagradas Escrituras, Jesús está hablando aquí. Él está dando referencias acerca de cómo sería la relación de las señales y acontecimientos que precederían a su segunda venida visible a la tierra en esplendor y en gloria grande. Y entonces comienza diciendo el verso número 24: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcas mucho y seas desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Verso 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Yo quiero que meditemos profundamente en esos versos que Jesús habla y establece, y que marca una connotable, impactante y reveladora verdad de señales. Y él compara dos escenas del Antiguo Testamento que marcaron en realidad la historia de la humanidad y la intervención de Dios. Por eso es que si hay una palabra que podemos marcar en el lema y el tema de esta mañana, es como los días de Noé y de Lot, tal como el Señor lo habló y lo estableció. En estos días, semanas anteriores, hemos estado hablando acerca de esto, y una de las cosas y particularidades que podemos notar es que según lo que nos describe el apóstol Pedro, que Noé fue realmente reconocido como el pregonero de justicia. Diga conmigo, pregonero de justicia. Y cuando nosotros leemos y meditamos y reflexionamos en lo acontecido a Noé, y sobre todo el tratamiento tan especial que el apóstol Pedro indica con relación a Noé, y lo marca por dirección divina el pregonero de justicia, podemos observar que ciertamente Dios así lo había establecido y así lo había reconocido en los cielos. Sabemos que Dios en su justicia, diga conmigo, justicia perfecta. La justicia de Dios nunca es imperfecta, siempre es perfecta. Evidentemente, aunque la gente esté o no de acuerdo, castigará a todos los que hacen tales cosas, marcados, demarcados, como los días de Noé y los días de Lot. Por esa razón es que nosotros tenemos que entender de una forma particular que es evidente que Noé tuvo una responsabilidad sumamente
importantísima. Como pregonero de justicia anunció, porque ese es el trabajo de un verdadero pregonero de justicia: anunciar no lo que el pregonero interpreta, deduce o siente de comunicar, sino que el pregonero de justicia es el instrumento, el medio, el canal, el puente por la cual Dios va a transmitir lo que Él desea transmitir a través de ese instrumento especial. En este caso podríamos indicar Noé, porque ese es el trabajo del verdadero y genuino anuncio del pregonero de justicia: lo que iba a acontecer, lo que el Señor iba a hacer, lo que el Señor le estaba revelando y lo que Él tenía que dar a conocer a todos aquellos que pudieran escucharlo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando hacíamos algún evento evangelístico en alguna ciudad, en algún lugar, no había tantos medios de comunicación, no existían las plataformas digitales como hoy en día, y había una forma muy práctica, y es que de una o de otra forma colocamos dos bocinas, dos parlantes arriba del techo del vehículo, y la otra persona hablando con un micrófono sentado, y el que iba manejando el vehículo y iba anunciando la actividad. Iba de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, anunciando la actividad que se iba a hacer, la campaña evangelística en tal lugar, en tal dirección, de tal día, a tal hora, para que la gente pudiera tener conocimiento de lo que iba a suceder en los próximos días en la ciudad donde ellos estaban viviendo. Y realmente eso daba resultado, porque la gente salía a la calle, escuchaba, eso llamaba la atención. Eso lo hemos practicado muchas veces. Yo digo por experiencia lo que estoy hablando. Por lo tanto, en cierta manera, lo que nosotros nos convertíamos, o aquellos que hacíamos tal labor, nos convertíamos como algo así de pregonero de noticias nuevas, pregoneros de explicar a la gente lo que iba a suceder en la ciudad. Algo así es lo que Dios nos da a entender, para que comprendamos la verdadera identidad de lo que realmente significa el hecho de constituir a Noé como pregonero de justicia. Por eso quede observar que Noé, hay algo: como pregonero de justicia, no se cansó ni se desanimó en ningún momento. Y mire que esa labor no fue por unos días y un par de semanas, sino que fue por largos 120 años, diciendo todos los días los mismos. Es decir, es como si usted pensara, o yo pensara, que usted se está congregando aquí en la casa del Señor y que por 20 años yo predicara el mismo mensaje. No sé cuántos estarían de acuerdo, cuántos no, cuántos quedarían o cuántos no simpatizarían con ello. Bueno, así es lo que realmente experimentaba ese pregonero de justicia llamado Noé, repitiendo de una manera constante, continua y permanente, no solamente con la palabra, no solamente con el mensaje que salía de su boca, sino también con el ejemplo y con la manifestación, porque era un mensaje didáctico, un mensaje, diríamos, visual. Porque estaba Noé hablando de lo que Dios iba a hacer, pero a medida que él estaba hablando de lo que Dios iba a hacer, él estaba construyendo el arca. Por eso que yo llamaría un mensaje audiovisual. Estaba la palabra dada por el pregonero de justicia, lo que Dios había dicho, y estaba la acción que él estaba construyendo a fin de demostrarle que el asunto iba en serio y que esto no era una broma, ni era prácticamente un tiempo de ironía para poder hacer que la gente se sonriera, sino que era la misma acción de Dios sobre la raza humana. Esto lo vemos descrito en el libro de Génesis capítulo 6 versos 8 y 9. No voy a entrar en detalle de cómo eran esos días, lo vamos a explicar en otro mensaje por qué razón Jesús habló los días de Noé y los días de Lot. Pero lo que vamos a enfatizar ahora en este momento es que a Noé le indicaron lo que él tenía que hacer. Dios se lo indicó. Y es importante entender que cuando Dios nos comunica algo, no tenemos la autoridad, el pregonero, el predicador, la persona asignada a comunicar
lo que Dios dice que debemos de comunicar, no tenemos ninguna alternativa de interpretarlo de acuerdo a nuestra propia elección o darle la propia interpretación de acuerdo a nuestra forma de razonar lo que Dios nos quiere comunicar. Tenemos que transmitir tal como Dios la está revelando, desde el cielo hacia la tierra, hacia los hombres. Por eso es importante entender lo que Jesús dijo en esta expresión de Lucas en el capítulo 17, entender lo que dijo en Mateo 24, entender lo que dijo en Marcos 13 y entender lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 21. Todos y cada uno de estos pasajes guardan un paralelismo, una similitud los unos con los otros, y en todo y cada uno de estos pasajes el Señor está hablando de lo mismo. Está dando énfasis a que el fin de los últimos días, o entender el fin o los últimos días, es sumamente importante para la iglesia de Jesucristo. Cuanto más conocimiento adquiramos de poder entender, interpretar correctamente a la luz de las Sagradas Escrituras cómo será el tiempo de fin o los últimos días, eso nos va a dar unas convicciones más sólidas en cómo tiene que ser nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Por eso que Jesucristo pronunció el más grande de los discursos proféticos desde el Monte de los Olivos. Una de las cosas que nos registra la Biblia en todo el Antiguo Testamento es que la línea o el linaje de profeta que Dios levantó en la historia de Israel fueron realmente hombres ungidos por Dios de una forma extraordinaria. Prácticamente diríamos que Israel fue en su historia y en su linaje profético fue los que más profetas tuvo. Pero cuando hablamos del profeta de todos los profetas y el profeta más memorable y más maravilloso en la faz de la tierra, tenemos que decir que Jesucristo fue el mayor de todos los profetas, fue el mayor de todos los maestros, fue el mayor de todos los, aleluya, de todos los pastores, porque Él está por encima de todo, porque Él lo hace perfecto, porque fue el enviado de Dios, el ungido del Padre, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso nos da a nosotros la seguridad, lo que estamos predicando y lo que estamos anunciando. Por eso decimos que Jesucristo pronunció en estos versos que hemos leído y en los capítulos que he dado referencia, pronunció discursos proféticos del Monte de los Olivos. Ahora, ¿qué nos revela y qué nos muestra los versos que hemos leído? En estos capítulos, que son capítulos proféticamente establecidos por el Señor, presenta lo que será el mundo y las condiciones que se darán en los últimos tiempos a medida que la humanidad se acerca al inminente, aleluya, y glorioso momento de la revelación de Cristo en gloria. Tenemos que aprender a notar la clase de la situación en la que vivimos, porque no es una situación fácil. Repito, tenemos que aprender a notar la clase de situación en la que vivimos, porque no es una situación fácil. No va a ponerse más fácil y de hecho se va a poner peor. Este mensaje, hay algunos que lo resisten y me dicen: pastor, yo quiero hablar o quiero que me hable de otro mensaje diferente. Tenemos que estar, la Biblia dice que tenemos que estar preparado. Diga conmigo, tengo que estar preparado. Lo primero que tenemos que tener presente es que la situación mundial tiene más de un lado en estos tiempos finales. O sea, tiene dos lados importantes que tenemos que discernir en estos tiempos finales. De un lado está la parte positiva y del otro lado está la parte totalmente negativa. Ahora, el bien que es maravilloso y el mal que es espantoso, eso es lo que el Señor intenta o describe perfectamente en los versos que acabamos de leer. Y estos versos realmente consisten simultáneamente en que en el mundo actual, igual que en el mundo en los días de Noé y el mundo en los días de Lot, será muy semejante a los días que tú y yo estamos viviendo. O sea, debemos de considerar ambos
porque de lo contrario daríamos una impresión parcializada de la condición del mundo y de la situación que enfrentamos. Por ejemplo, podemos hablar todo este mensaje solamente de lo bueno, y podemos dar la impresión que al hablar solamente de lo bueno, podemos quizás dar la impresión no realística de optimismo, sino de la realidad. Y esto puede confundir a algunos o puede confundir a muchos. Si yo solamente le hablara de la parte buena, la parte, diríamos, si cabe la palabra y mención positiva, entonces usted simplemente estaría expectante a todo eso. Pero si sucede lo contrario o sucede la otra parte, quizás usted se desanime, se confunda por completo, cuando frente a la realidad que estamos enfrentando, también existe una parte mala. Por lo tanto, mi responsabilidad, mi llamado y la responsabilidad del llamado y la responsabilidad de cada hombre y mujer que pregona el evangelio de Jesucristo como un pregonero de justicia, tiene que hablar de ambas cosas. O sea, dejar a las personas con un sentimiento de desesperación y angustia por completo, ese no es el mensaje correcto de Dios. O sea que tenemos que predicar, como he dicho hace un momento, que las cosas se van a poner feas, están feas, se van a poner más feas y se van a poner peor. Esa es la parte realmente que la gente no quiere escuchar. Solo quiere escuchar la parte correcta, la parte buena. Algunas cosas bíblicamente, dice las escrituras, algunas cosas irán de mal en peor. Diga conmigo, algunas cosas irán de mal en peor. Y algunas otras cosas cada vez irán de mejor para mejor. Voy a repetirle. Algunas cosas irán de mal para peor y algunas cosas irán cada vez mejor para mejor. O sea, yo soy una de las cosas que va a mejorar. ¿No entendió eso? Tú eres una de las cosas que tiene que mejorar. O sea, tú no puedes colocarte en la parte extrema de lo malo, de lo negativo, de lo adverso, que las cosas van a ser para ti de mal en peor. No, lo que tú te estás del lado que para ti las cosas van a ser de mejor para mejor. Y que eso comienza por ti y comienza conmigo. ¿Por qué? Porque esto va a ponerse mejor en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestra cercanía con Dios, en nuestra, aleluya, comunión con el Padre. Ahora, miremos algo interesante que la Biblia nos narra y nos dice y nos establece. Y miremos algunos pasajes que contrastan lo que es el bien y lo que es el mal. Y vamos a empezar, por ejemplo, leyendo el libro de Isaías, el capítulo 60, verso 1 y 3. Los textos bíblicos del profeta Isaías, el capítulo 60, el verso 1 y 3. En una parte, en una expresión, dice: levántate y resplandece. En la traducción viviente dice: levántate, Jerusalén, que brille luz, para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Para resplandecer sobre ti. Aleluya. Diga conmigo: para resplandecer sobre cada uno de nosotros. Como la noche cubre todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Mire cómo comienza el Salmo 60, verso 1 al 3. Esto nos está indicando que es evidente que cuando leemos que son promesas dadas por Dios a través del profeta Isaías, en estas promesas anhelamos fervientemente su cumplimiento.
Sin embargo, aunque anhelamos fervientemente, iglesia, su cumplimiento, debemos de esperar con paciencia el tiempo del cumplimiento perfecto de Dios para el mismo. No nos tenemos que desesperar, no nos tenemos que angustiar, no nos tenemos que desanimar bajo ninguna circunstancia, porque todo lo que Dios habló que iba a hacer, lo va a hacer a pesar de cualquier condición que nos rodea. Es importante esto. Si nosotros miramos y hacemos una breve explicación del capítulo 61 al 3 de Isaías, podemos ver que esta palabra está dirigida a Israel en primer lugar, a Israel como nación, pero también lleva consigo una promesa que alcanza a todo aquello que le pertenece a Dios. Y nosotros, la iglesia, en estos tiempos actuales, le pertenece a Dios en toda la expresión de su gloria. Por eso es que lo que estamos viendo en estos versos, aparte de que son y es una promesa que debemos de aguardarla con paciencia, es el único bíblicamente que nos revela la Biblia. Dios es el único que controla la historia y que va entretejiendo en la vida de cada uno de nosotros, de cada persona, en su plan perfecto, en su plan armonioso, que tiene que ver con diseños, que tiene que ver con propósitos establecidos de antemano. Quiere decir que yo tengo realmente la confianza, seguridad, paz, convicción en lo profundo de mi espíritu, que nada sucede por suceder, sino que todo acontece por medio de aquel que lo gobierna todo y que tiene soberanía en todo. Por eso que esta palabra profética, aunque está dirigida principalmente a la nación o a la acción de Israel, también es un mensaje principal que se dirige a la iglesia de Jesucristo en estos días. Porque el Señor tiene un mensaje, y su mensaje es para edificar, para confortar, para fortalecer, para animar a todo aquello que le pertenece a Él. En estos textos bíblicos, iglesia, hay un contraste evidentemente notorio, muy claro. Por un lado, la gloria del Señor sobre su pueblo, atrayendo incluso a los gobernadores de las naciones. Esto es una profecía futura. Y por otro lado, una profunda oscuridad que cubre los pueblos de la tierra. Quienes observan la condición del mundo, y es evidente que la iglesia es una de las primeras que tiene que observar la condición del mundo actual, estarán de acuerdo con que las tinieblas se están haciendo cada vez más espesas. Es una densa oscuridad la que cada vez se cierne sobre todo el mundo actual. Pero en medio de ella, en medio de esta realidad que nadie puede ignorar, también del lado de las tinieblas, en medio de toda esa oscuridad tan densa, está la luz resplandeciente de la gloria de Dios a favor de aquellos que aman su presencia. No tenemos que desanimarnos por lástima. No tenemos que desanimarnos con pesar, sino, aleluya, ser realistas frente a la condición que opera en este mundo. Enfrentar el desafío que Dios nos coloca por delante, de que el mal se va a agigantar, y como nunca antes enfrentar y entender que la humanidad, los días que están enfrentando, es similar a los días que vivió Noé y a los días que vivió Lot. Jesús enseña algo muy interesante en este verdadero correr de la revelación de Dios. Y el Señor, cuando está hablando de esto, antes de hablar en el capítulo 17, podemos observar cómo el Señor explica en el capítulo 13 de Mateo. Y Jesús en el capítulo 13, versos 24 en adelante, unos versos anteriores. Necesito explicar esto para que entendamos realmente por qué podemos decir como los días de Noé y los días de Lot.
Jesús enseña la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Cuántos han leído esta parábola? Y según se entiende, la cizaña es un tipo de planta similar, prácticamente igual al trigo. ¿Me escuchó? La cizaña es una planta similar, igual al trigo. Lo que lo demarca el ser diferente es que la cizaña, aunque es un tipo de maleza, y la Biblia, el mismo Señor hablando de esta parábola, explica de una forma tan clara que el agricultor sembró buena semilla en el campo, pero su enemigo vino en la noche, en la oscuridad, en las tinieblas, y sembró otra clase de semilla que era la cizaña. A su debido tiempo, cuando creció el trigo, la cizaña también creció entremezclada con el trigo. Y los siervos del hombre, que era el dueño del campo, el que sembró buena semilla, le dijeron y le preguntaron: ¿qué hacemos, Señor? ¿Quieres que comencemos y arranquemos la cizaña por completo? Y él les indicó algo. Es la voz profética, es la voz de Dios, es la pregonación de la justicia divina. Y lo que indicó en esa parábola, el señor de aquel campo les dijo: no corten la cizaña, porque si lo hacen, arrancarán parte del trigo también. Déjenlo crecer juntos. Y entonces aquí hay una palabra interesante. Déjenlo crecer junto. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta la cosecha. He dicho entonces que la cizaña se parece, es idéntica en su forma al trigo. La única diferencia entre la cizaña y el trigo es que la cizaña no lleva nada de fruto y la espiga de trigo sí tiene fruto en abundancia. ¿Entiendes eso? Entonces el Señor dice: no, dejen que crezca junto hasta la cosecha. Entonces enviaré mis siervos y ellos arrancarán la cizaña. Eso es una imagen de lo que llamamos la cristiandad en estos días actuales. Si el mundo entero realmente está siendo afectado de una forma drástica por la oscuridad y las tinieblas, también la iglesia está siendo afectada por la cizaña que crece junto con el trigo. O sea, ese es el mundo, el aspecto de la cristiandad en estos días. El trigo son los verdaderos, genuinos, auténticos, transparentes, íntegros y fieles cristianos. La cizaña son los cristianos falsos. Se ven como los demás cristianos, pero no llevan ninguna clase de fruto. Jesús dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. No por su profesión, no por sus dones, no por sus palabras, sino por sus frutos. Creo que esta es la condición de la cristiandad en estos días actuales. ¿Y por qué hay tanta gente que vive en la condición de una claudicación, el no saber discernir? ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña están creciendo juntos, y lo lamentable es que no la podemos cortar. ¿Saben por qué no la podemos cortar? Porque ese no es mi trabajo como pastor. Ese no es tu trabajo como líder. Ese no es el trabajo de ningún ministerio. Realmente Dios, en su sabiduría omnisciente,
no va a arrancar la cizaña hasta que la cosecha, diga conmigo, esté completa. Diga, hasta que la cizaña vaya creciendo, el trigo también vaya creciendo, no va a ser arrancada hasta que la cosecha esté completa. O sea, así que en esta situación que estoy predicándote, en este mismo momento que estás escuchando la palabra de Dios, tú mismo tienes que decidir si eres trigo o si eres cizaña. Tú decides. La diferencia se establece en la clase de fruto que tú estés dando en tu vida hoy. No el que pienses dar dentro de 10 años, lo que estás dando hoy. Jesús dice que la cosecha es el fin del siglo. Jesús dijo que la cosecha es el fin del siglo. Y al final del tiempo de Dios, o Dios mismo, arreglará esta situación. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces como pastores pensamos vamos a arrancar la cizaña porque sería mejor. Porque muchas veces vemos aquellos que profesan creer pero no producen ningún tipo de fruto. Sin embargo, Dios en su sabiduría no me delegó esa responsabilidad a mí, ni delegó esa responsabilidad en ningún líder quizás espiritual, sino que esa responsabilidad es un trabajo que Dios reservó para hacerlo directamente los ángeles. Quiero que siga escuchando el mensaje, todavía no estoy terminando, estoy haciendo una introducción. Ese trabajo Dios lo asigna a sus ángeles. Y una de las condiciones de notar en la agricultura es esto. Interesante. ¿Por qué crece la cizaña y crece el trigo simultáneamente a la par? Porque las condiciones de notar en lo que es el concepto de agricultura, necesitamos entender que el clima que madura al trigo para justicia, madura la cizaña para ira. Repito, lo mismo, el mismo clima que madura al trigo para la justicia y la eternidad, también madura la cizaña para el día de la ira. Pero eso pertenece a Dios, y Dios va a intervenir poderosamente. Una de las condiciones de notar entonces en la agricultura es esto. O sea, hay personas que escuchan el mismo mensaje, escuchan la misma palabra, escuchan la misma enseñanza. Unos crecen en justicia y en fruto, y otros crecen en apatía, en indiferencia y en un estado de que le da lo mismo que Dios le hable como si no le hablara. Esto es una palabra. Esto es algo que realmente el Señor nos está diciendo. Sin embargo, Dios en su sabiduría, como hemos dicho, Él delegó esa responsabilidad para cuando la cosecha, diga conmigo, esté completada. ¿Estamos entendiendo? Quiere decir que estamos hablando acerca del tiempo de la madurez, tanto del trigo como de la cizaña. Si tú me preguntas en esta mañana, mientras estás escuchando este mediodía el mensaje, ¿qué clase de condición en el mundo propicia tanto el crecimiento del trigo como de la cizaña? Mi respuesta sería, escucha bien, ¿qué produce el crecimiento tanto del trigo como de la cizaña? Mi respuesta sería la permisibilidad, o sea, la tolerancia. Quiero que profundamente, iglesia, les digo a todos en general, lo mismo el pequeño como el más anciano. Creo profundamente que vivimos en una generación que es profundamente permisiva. Profundamente permisiva. Preocupantemente permisiva.
¿Y qué quiero decir con esto? Que las personas permiten casi cualquier cosa, pero también es cierto que en la iglesia, en muchas vidas cristianas, también está pasando lo mismo. Hace, por ejemplo, décadas atrás, que no se veía tanta gente con las manos en alto, aplaudiendo, danzando, alabando al Señor como lo hemos visto en las últimas décadas. Eso es verdad. Hemos visto que la alabanza y adoración pasó a un nivel mayor, y es de considerarlo. Pero en medio de todo eso hay una gran diferencia. Cuando la gente ve a la iglesia, al templo, hace muchos años, el solamente de venir a la casa, la actitud de ellos era una actitud diferente. En la forma que se sentaban, en la forma que atendían, en la forma que reverenciaban la presencia de Dios. No era un tipo específico de un lenguaje que apelaba a la emoción, sino más bien a la sobriedad. Bueno, eso cambió en algunos aspectos, y en otros aspectos fue cambiando de una forma negativa. Le voy a explicar. Todo eso ha cambiado. Quizás muchos de ustedes no vivieron la época en su vida cristiana cuando eran niños o cuando eran jóvenes, y no pueden llegar a pensar cómo era en aquellos tiempos, sin retroceder, pero sí recordar, para saber qué es y qué no es la forma permisiva de la cual estoy hablando. Pero hoy todo está, hoy todo, en ese momento, en lo que estoy hablando, realmente se vivía una época quizás hasta demasiado rigor y actitudes estrictas, a tal punto que si no, yo no llevo la corbata, no puedo predicar. Ibas a unos templos donde había varias corbatas colocadas, y el que no venía con corbata al varón le daban la corbata para que entre al templo, si no, no podía entrar sin corbata. Esas son cosas que podrían ser demasiadas estrictas, ¿verdad? No estoy refiriéndome a eso. Más bien estoy diciendo que hoy hay una parte de la cristiandad que se bandió para el otro lugar, que se fue para el otro lugar, y es: todo está permitido. Puede ver toda clase de espectáculo en las iglesias, toda clase de humo y toda clase de colores psicodélicos que van cambiando al sonar del mover del cuerpo. Puedes ver personas haciendo piruetas y malabares en la propia iglesia, y teatros en las plataformas que no es bíblico, y toda la gente queda asombrado como algo maravilloso. ¿Te das cuenta? Estamos en un tiempo de permisividad. Todo es permitido. Entonces recuerda que las mismas condiciones que permiten que la maldad prospere son las que permiten a los cristianos ser libres. Las mismas maldades que permite al mundo practicar y vivir son las mismas que permiten a los cristianos ser libres. O sea, el mundo no nos puede atar. Somos libres. Esta es la razón porque es cierto, en cierto sentido, estamos hablando de que todo es permitido, y uno de nosotros decidirá. Todos los que estamos aquí en esta mañana vamos a decidir lo que vamos a permitir en nuestra vida y lo que no vamos a permitir en nuestra vida. Nosotros decidimos. Otros no pueden decidir por nosotros. Otros no pueden tomar la decisión individual de cada uno de nosotros. Ni siquiera los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. O sea, es algo realmente lo que tenemos que tomar. Es una decisión alineada con Dios. Mi voluntad entregada a su presencia, y reconocer lo que es de Dios correcto y lo que no es de Dios y Él no lo aprueba. ¿Te das cuenta de esto? Estamos hablando de un tiempo de permisividad, un tiempo de que todo está permitido, pero para nosotros supone un desafío. Iglesia, para nosotros supone un desafío. ¿Qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir?
¿Qué vamos a dar gusto a nuestro apetito, a nuestro deseo carnal? ¿O más bien lo vamos a contrarrestar para ser cada vez puro según el Señor es puro? ¿Vamos a satisfacer los deseos impuros de la carne y los apetitos descontrolados de la carne? ¿O vamos a tener, aleluya, el Espíritu Santo en la vida de nuestro ser interior, llenándonos para amar cada vez más el poder de la grandeza de la santidad de Dios en toda la expresión de su gloria? Apocalipsis capítulo 22 nos da realmente una enseñanza gloriosa. Antes de que termine todos los capítulos de la Biblia, el Señor advierte en el capítulo 22 de Apocalipsis, y hay una imagen acerca del regreso del Señor. En el verso número 7, aquí vengo pronto. Bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que guardan las palabras de las profecías de este libro. El verso 10 dice: no sellen las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Y mira lo que dice aquí. Esto es un mensaje para estos días actuales. Porque como los días de Noé y los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Y en ese verso, cuando el Señor nos advierte que debemos de ser guardadores de la palabra, de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, el verso 10 dice: no sellen las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Y dice el Señor: el que es injusto, siga siendo injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique más la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese aún todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. O sea, lo que el Señor está diciendo, no hay mucho tiempo. Estoy hablando de esa forma para que usted pueda digerir la palabra. No hay mucho tiempo. El que quiera vivir en la maldad, que siga viviendo en la maldad. No hay problema, porque no hay mucho tiempo. El que es impuro va a seguir siendo impuro, pero el que es justo va a ser más justo todavía. Y el que es santo va a ser aún más santo todavía. O sea, lo que el Señor está indicando, los días de Lot y de Noé, la advertencia de la semilla plantada correctamente que dio fruto al trigo, y la semilla plantada por el trigo que da fruto a la cizaña, nos está hablando que llega un momento que hay una bifurcación, es decir, un abrir de dos caminos. Hoy estamos frente a una forma de Y donde dos caminos se abren. Es la separación del camino de la injusticia, de la maldad, del pecado, de la cizaña, y es el camino del trigo, del justo, del santo y del puro. No habrá neutralidad. Nadie se quedará sentado en una cerca. Nadie se quedará sentado en una cerca en una verdadera iglesia o congregación o iglesia local. ¿Sabe cuánto personas hoy en día están sentados en la cerca? ¿A qué me refiero al estar sentado en la cerca? Por ejemplo, aquí, aunque no hay realmente una forma, diríamos, de un campo, pero todo esto, que todas estas paredes marcan un territorio, marcan un lugar. Supongamos que ahora la gente de repente decida sentarse prácticamente en la pared, arriba en el techo, o que la gente decida, como el caso de Eutico, sentarse en la ventana, porque Pablo disertaba largamente. Hay un peligro. Hay gente que prefiere sentarse, aleluya, en la cerca de la iglesia, estar en la iglesia pero no dentro de la iglesia, oír el mensaje pero no obedecerlo.
Pero para esto el Espíritu Santo tiene una respuesta. Para eso el Espíritu Santo tiene una respuesta. Y es que las congregaciones e iglesias locales comiencen en la cerca y todo alrededor donde ese lugar se congrega y habita la iglesia del Señor, o parte de la iglesia del Señor, comience a ser electrificada por el Espíritu Santo. Porque nadie, les aseguro, se va a sentar en una cerca electrificada a menos que esté bíblica y escrituralmente dentro de la iglesia. Nadie estará cerca. Nadie puede quedar sentado en apariencia, en indiferencia, en apatía, sino que todos serán parte de eso, que el que es justo sea justo todavía. En el día de hoy hay muchas iglesias que las personas están sentados en la cerca. No se sabe si están a favor de la iglesia, a favor de Cristo, o están en contra de Cristo. No se sabe, aleluya, si están a favor del mensaje o están en contra del mensaje. Pero eso está llegando a su fin. Eso no va a durar mucho tiempo, porque el momento que Dios tiene cada vez se hace más cercano. Habrá una separación. Para hacer notorio esa separación tenemos que entender claramente lo que Dios realmente está haciendo en estos días. Miremos el verso 15 del capítulo 15 del libro de Génesis. Cuando Dios se le revela a Abraham, miremos una figura muy real. Cuando Dios se le revela a Abraham y dice que la descendencia que saldrían de sus lomos serían tan grandes como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Pero hay algo que Dios le promete a Abraham. Y le dice Dios en esa misma promesa, en esa misma realidad, en esa misma promesa. Mira lo que Dios le dice a Abraham. En el verso 15 del capítulo 15 en adelante, Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, todavía no ha llegado al colmo la maldad del amonita ni del amorreo hasta aquí. En otras palabras, Dios le dice: voy a encargarme de los amonitas, de los amorreos, pero pasarán 4 generaciones para que esto sea manifiesto. ¿Por qué? Porque la iniquidad, iglesia, la maldad de los amonitas todavía no había llegado al colmo, al clima máximo para que Dios interviniera. Y sabe una cosa, estamos igual. Los días de Noé nos está hablando que el clima de la maldad está llegando al mismo clima que llegó Lot, y al mismo clima o peor que llegó Noé, y entonces Dios va a tener que intervenir. En otras palabras, Dios está diciendo: despreocúpense, yo me voy a encargar de establecer justicia perfecta, porque soy un Dios de justicia perfecta. Y uno de los principios, iglesia, con Dios es que Él recoge la cosecha cuando esté completa. Diga conmigo: recoge la cosecha cuando esté completa. Tanto la cosecha de trigo, que es justicia, como la cosecha que es maldad. Y por eso que al ver tanta maldad en el mundo, iglesia, al haber tanta maldad en el mundo, hoy podríamos preguntarnos: ¿por qué Dios no hace algo? Haber millones de niños que le privan nacer, y millones que son sacrificados, y que millones son entregados a ritos satánicos, violentos, infernales. Podríamos preguntarnos: ¿por qué Dios no hace algo? La respuesta es que está esperando hasta que su cosecha se complete. Y esto está a punto de ser completado. Creo que la cosecha completa de maldad va a ser algo extremadamente preocupante, de lo que Dios va a intervenir. Extremadamente, aleluya, estremecedora. Si no tenemos fe en Dios,
si no nos damos cuenta de que Dios simplemente espera a recoger la cosecha, tendemos a desalentarnos. Perdemos nuestra fe, nos desanimamos, vamos cuesta abajo, en particular concerniente a lo que habla el Señor en los versos que hemos leído en esta mañana. Jesús dice que cuando leamos este pasaje, la condición del mundo sería similar a lo que fue en los días de Noé y lo que fue en los días, aleluya, de Sodoma y de Gomorra. Tenemos una medida de referencia, cómo especificar la magnitud de los días que el Señor ha demarcado como el tiempo del fin o los días finales. Quiero que miremos esto, que observemos esto de lo que la Biblia nos está diciendo, porque hubieron características que no podemos dejar de reconocer, que fueron demarcadas tanto en los días de Noé como en los días de Lot. Y eso lo demarca bien en el contexto que hace la comparación el mismo Señor en estos pasajes. Y podemos observar de una forma clara la actitud del Señor fue: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En otras palabras, les fijó un límite de tiempo, aleluya, un límite de tiempo, un límite de vida. Ahora, lo que provocó la decisión de Dios fue la mezcla. Escuche bien lo que estoy diciendo. Lo que determinó la decisión de Dios para establecer juicio total fue la mezcla de las entidades espirituales, los ángeles que luego se conocen como los ángeles caídos, los vigilantes caídos, con las hijas de los hombres. Hubo una correlación de mezcla entre lo espiritual contaminado con lo humano. En la Biblia hay ciertos límites que la Biblia ha establecido, y cuando esos límites, iglesia, atienda, cuando esos límites se infringen, cuando esos límites se rompen, tiene que venir evidentemente el juicio de Dios. No tarda en venir cuando esos límites se rompen y se infringen. Cuando estos seres angelicales, que lo voy a explicar en nuestro mensaje detalle por detalle, violaron los límites entre el cielo y la tierra, aleluya, se precipitó lo que fue el juicio de Dios, porque esto fue una mezcla de maldad, de contaminación entre lo espiritual y lo humano. Esto se describe tanto en el libro de la epístola de Judas como en la vida, como en la epístola de segunda de Pedro. Lo que estoy diciendo no me lo invento, está escrito en la palabra y lo dice y lo escribe la palabra del Señor. Esto es muy claro. Por otro lado, como la Biblia describe seres y deidades espirituales relacionándose con seres humanos, eso está totalmente documentado por la palabra de Dios. Y entonces el resultado es que comenzaron a nacer gigantes en la tierra. O sea, estamos hablando de que el hombre cae de su posición, pero también la esfera celestial, una cierta cantidad de ángeles desobedecen y se unen al misterio de la iniquidad y de la maldad de Satanás, y son participantes de una rebelión declarada contra Dios mismo. Ellos han caído de su posición celestial, y también el hombre y la mujer caen en su posición de relación con Dios. Los hijos de Dios aparecen 3 veces mencionados en el libro de Job y lo podemos estudiar. En los días de Noé, iglesia, ¿qué pasó en los días de Noé? En medio de tantas cosas, ¿qué pasó? Escuche esto, escúchelo bien. Usted tiene que ser entendido en saber los días que estamos viviendo. En los días de Noé hubo una infiltración de un reino satánico entre los seres humanos, y lo que detonó el juicio total de Dios fue la mezcla que hubo. Eso es precisamente lo que está sucediendo hoy en día. La situación que estamos viendo es un serio
y agonizante problema. Es un problema moral que enfrentamos en estos días. Se remonta a esa fuente primaria que fue la infiltración de Satanás, afectando y contaminando a la humanidad como en los días de Noé. Y de ahí se desprende otros problemas que podemos notar en los versos de Génesis 6. Y dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra, y los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Esa es la esencia del problema en nuestros días, iglesia. Estoy haciendo las comparaciones porque el mismo Señor me dice: será igual. Ese es el problema de nuestros días. Es la esencia del problema, aleluya, en estos días, demarcado por ese texto, tanto Génesis como en Lucas. Eso es lo que está afectando a la humanidad. Pensamientos corrompidos en la humanidad entera. Pensamientos corrompidos, dice la Biblia, los pensamientos de los corazones de ellos es de continuo al mal. El problema de nuestros días actuales son los pensamientos corrompidos. La vida de la humanidad, como los días de Lot y Noé, la vida de la humanidad sin Dios, sin esperanza, sin temor reverencial a Dios y a su presencia, la vida está envenenada, porque la serpiente proyectó su veneno mortal. Podemos decir que los mismos acontecimientos y sucesos es lo que está sucediendo en las mentes de millones de seres humanos. Mentes envenenadas. Mentes envenenadas por medio de la tecnología. Mentes envenenadas por medio de los medios de comunicación. Mentes envenenadas por medio de la pornografía. Mentes envenenadas por medio del placer ilícito. Mentes envenenadas por la sexualidad que está fuera del contorno y de la realidad de la presencia de Dios, conforme Dios la ha ideado y la ha establecido. Mentes que están envenenadas por todo lo que ven, lo que oyen en la televisión, en los medios de la tecnología, en los juegos, en diferentes lugares. Envenenadas por la inmoralidad, propagadas a través de las diferentes plataformas de la tecnología digitalizada. La mayoría de las personas no se dan cuenta que tienen que tener un estándar moral. El estándar moral de la gente se ha deteriorado por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que otros dicen. Si tú quieres tener, iglesia, una profunda experiencia con el Señor de gloria y ser un verdadero cristiano, como un verdadero trigo eficaz, solo hay dos cosas que tienes que intercambiar en la presencia de Dios. Intercambia, y lo primero que tienes que intercambiar es el tiempo que pasas con la Biblia. Auméntala. El tiempo que pierdes con todo lo que te entretiene, disminúyelo. Haz un intercambio en el tiempo que dedicas en la Biblia, más que te edifica, te fortalece y te ayuda y te hace fuerte, o el tiempo que te debilita en todo el entretenimiento que nace y hace a través de la tecnología actual. Tú no puedes pasar todo el día, no puedes pasar todo el día absorbido por la tecnología y no sacar tiempo para buscar el rostro y la presencia de Dios. Porque progresivamente serás absorbido por la inteligencia artificial, que es 1.000.000 de veces más inteligente que tú. Y serás absorbido mediante
los algoritmos que produce a través de la inteligencia artificial, que te están estudiando continuamente, están sabiendo tus deseos, tus apetitos, están conociendo más de tu personalidad, carácter y forma de proceder, para de alguna manera ir sutilmente y sensitivamente ir controlando tu vida, tus pensamientos, tus neuronas y todo lo que tú eres como individuo, y hacer desaparecer la semejanza, imagen de Dios, aleluya, en la que hemos sido creados para asemejarnos cada vez más a los hombres caídos en sus delitos y pecados. Tú no puedes nunca ser un cristiano totalmente victorioso sin tener una relación cada vez más continua y más cercana con Dios, su gloria y su presencia. Eso es mentira. No puede ser un cristiano de victoria, de fortaleza, y decir que Dios le hable y no estar, aleluya, en relación continua en la presencia divina del Dios Todopoderoso. Estudiar, escudriñar las Escrituras, pues en ellos encontraréis la vida eterna. Renovad vuestra mente en el conocimiento de la verdad revelada. Haya pues en vosotros el mismo pensamiento que hubo también en Cristo, el cual, al siendo hijo de Dios, no se negó a sí mismo. Porque llegará el momento que ni siquiera se dará cuenta, mucha gente estando en la iglesia ni se dará cuenta cuán envenenada está su mente y cuán envenenada están sus acciones y sus pensamientos. Cuán deteriorada está su moralidad. Si las personas prefieren continuar así, recuerden que al final esa persona será la persona más sufrida y más desesperante por la eternidad que pasará sin Dios y sin esperanza. Esta es la razón por qué estoy hablando de estos temas, acerca de este tema. Porque noté la importancia y noté que el rema de Dios es confrontar a la gente porque no se da cuenta, para entender los paralelos y las similitudes que había en los días de Noé y que hay con nosotros, que había en los días de Lot y que hay con nosotros. La tierra se corrompió delante de Dios. Y dice, no solamente se corrompió, escuche, la tierra no solamente se corrompió, la tierra estaba llena de violencia. Y es extremadamente similar a nuestros días. La tierra está llena de violencia, ciudades están llenas de violencia, la gente está atada por la violencia. Casi en la mayoría de los países la violencia está unida con la inmoralidad y la corrupción. Pareciera que la violencia hoy fuera normal para la mayoría de la sociedad actual. La mayoría de las personas han cambiado su forma de pensar. Si no obtengo lo que deseo, usaré la violencia para conseguir lo que quiero. El problema de nuestros días actuales es que no tienen un referente comparable, no tienen un modelo a quien seguir, no tienen una figura a decir, wow, eso sí que es digno de imitar. Eso sí que es digno de seguir. ¿Y sabe lo que Pablo dijo? Pablo a la iglesia, Corintio, Éfeso, Tesalónica, la iglesia de Roma, ¿sabe lo que Pablo dijo para todas esas iglesias? Imitadme a mí como yo a Cristo. La tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido toda la tierra. Esta es la manera como la Biblia utiliza para hablar de la contaminación en todos los aspectos. Y voy a seguir hablando de este tema. Y voy a hablar de esas cosas que no he terminado. Los 7 principios de leyes que Dios le dio a Noé para ser salvaguardado de la contaminación y de la corrupción de esos días. Cierra tus ojos. Hoy se dice que cada uno de 5 niños
es violentado. 1 de cada 6 niñas es violentada. Iglesia, nos enfrentamos a una condición decadente, una condición preocupante y agravante cada día más. Perversión y más perversión. Inclusive en muchos que profesan haber creído en Dios y en su palabra. Hermanos, Dios está definiendo lo que es cizaña y lo que es trigo. Aparentemente las dos tienen la misma apariencia. Aparentemente las dos tienen la misma expresión y apariencia exterior. Pero hay una diferencia. El uno tiene fruto y el otro está vacío. Ponte de pie. Yo quiero que medite lo que Dios está hablando. Quiero que reflexione la voz de Dios a su espíritu, su alma. Porque estamos viviendo uno de los días, sin lugar a duda, a lo que la Biblia lo está hablando el Señor. Es una infiltración, es una influencia, es una nocividad de influencia satánica, de un reino satánico. Porque esa fue la raíz de todos los graves problemas para la humanidad. Hay simplemente, así como usted está de pie, simplemente quiero decir 6 cosas, pero muy rápido, sin explicarla, porque vamos a explicarla, que se produjeron en los días de Lot y en los días de Noé, para que no te atrape. Número 1, filtración satánica. Número 2, imaginaciones y pensamientos corrompidos. Número 3, violencia. Número 4, corrupción y perversión sexual. Número 5, agresividad y violencia desvergonzada. Número 6, materialismo. Porque el materialismo hace perder la sensibilidad espiritual. Solo se ocupan en los asuntos temporales: comer y beber, casarse y darse en casamiento, comprar y vender, edificar y plantar. El peligro más grande que amenaza a todos los cristianos en el mundo entero es el engaño y el materialismo. Porque estas dos fuerzas nocivas del mismo infierno hacen que muchos se derriben en su vida y relación con Dios, en su vida espiritual, y que la gente acepte la ideología o los sistemas infernales establecidos en la sociedad de nuestros días. El peligro que muchos no están viendo, el peligro que corren. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente solo viven en los deseos temporales y pasajeros de la vida. Solo viven en los deseos temporales y pasajeros de la vida. Se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían, comían y bebían, compraban y edificaban. No está malo haciéndolo correctamente, pero cuando eso toma el lugar de Dios, es el peligro más grande. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dile: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Porque el apóstol Pablo fue muy claro. Él dice que si en esta vida, dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres.
¿Sabe lo que estaba intentando decir y lo que el Señor intenta decirnos en este momento? Es que los creyentes que están aquí o me están escuchando por la transmisión, hay muchos que tienen esperanza, y lamentable y tristemente lo que dijo Pablo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los hombres de más dignos de conmiseración. Porque está diciendo, si nosotros tenemos la esperanza solo en este mundo, nuestra visión no va más allá de este mundo. Tienes que mirarlo a Él por encima de lo que te rodea. Yo sé que hoy el Señor está hablando a algunos y le está diciendo: tienes que despertar. Porque hay dos cosas que en medio de todo esto Dios está a punto de producir. Hay dos cosas que Dios está haciendo y que Dios está a punto de producir en medio de esta maldad de los hombres. Número uno es un genuino despertar. Y número dos, un poderoso avivamiento para que se complete la cosecha y el Señor mande a sus ángeles a recoger tal cosecha. Habla con Dios allí donde estás. Habla con Dios allí donde estás. Habla con Dios allí donde estás y dile: Señor, yo te necesito. Muchas veces nos cansamos de decir a la gente que Dios es poderoso para solucionar sus problemas. Y pienso que esta es la enseñanza más normal en la iglesia por mucho tiempo, porque la gente está atravesando por infinidades de problemas. Y además de todo eso encontrará no sé cuántos libros donde, según sea el problema, es el libro que tú vas a leer para salir de ese problema y alcanzar una solución. Y ¿sabe qué te estoy diciendo? Que hay algo más grande que el problema tuyo. Hay algo más grande que la solución inmediata de un problema, que Dios sí puede resolverlo, pero que no es el trasfondo y el motivo y la causa y la realidad de la revelación de Dios en esta palabra que estás escuchando. Él, el Señor de gloria, dijo que en los cielos hay un Dios de todo poder. Él proclamó que en el cielo hay un Dios que se revela como Padre eterno y que Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad para intervenir favorablemente. Pero yo no te puedo decir a ti que Dios te puede solucionar todos tus problemas si no tienes la mínima intención de arrepentirte de tu pecado. Hemos pasado por alto esa palabra, arrepentimiento. Yo no puedo decir a una persona: Dios te va a solucionar los problemas, cuando esa persona persiste reincidentemente en vivir una vida de pecado. Hay algo mucho más importante. Hay un Dios en el cielo, que es nuestro Padre, que es nuestro Dios, lleno de amor y lleno de ternura, y que Dios está esperando que te arrepientas y le digas: Padre, perdóname, he fallado, me he equivocado, he actuado de manera equívoca, de manera incorrecta, de manera completamente fuera de tu voluntad. Perdóname.
Cuando tú te arrepientes y le pides perdón al Señor, Él comienza a solucionar todos tus problemas. Lo que pasa es que hemos encontrado o hemos comenzado al revés. Solamente nos llenamos la boca: Señor, soluciona tu problema, pero ¿qué de tu vida de pecado? ¿Qué de tu vida de maldad? ¿Qué de tu vida de arrogancia? ¿Qué de tu vida que no quieres volver a Dios, ni arrepentirte, ni siquiera reconocer que Él es el que tiene dominio y autoridad sobre tu vida? Si sabes que el Señor te está hablando, no tengas temor, cierra tus ojos allí. Y si sabes que el Señor te está hablando, levanta tu mano y dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti. Necesito de tu presencia. Necesito de tu gloria. Necesito de tu gloria. Necesito de tu presencia. Deja que el Señor ministre tu vida. Que la gloria de Dios llene tu ser por completo. Espero que esta palabra que estás escuchando de alguna manera te esté despertando. Necesitas despertar. Las personas están demasiado dormidas en sus vidas espirituales. Necesitan despertar. Necesitan despertar. Porque hoy nos enfrentamos a una situación difícil. Pero la parte buena es que el que está a nuestro lado es poderoso para intervenir. Adórale allí donde estás. Dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito de ti.